medio país, casi medio país en emergencia por el niño. ¿Por qué? Porque en el país hay 1.890 distritos, 92 distritos. La mitad de 1.892 es 946 distritos, ¿no? Y hoy se ha declarado la emergencia en 796 distritos del país. Eso es mucho. Es el reconocimiento de que la situación es muy complicada. Por eso, Anuska, presentemos a nuestro invitado. Bueno, pues claro, porque se habla mucho del efecto del niño, pero tienen que hablar los expertos, ¿no? Y advertirnos, ¿no? No se trata de hacer brutalidad ni amarillismo, sino realidad a la vena, que esto nos viene muy bien, es las cosas como son. Pues está con nosotros el geógrafo y profesor de la PUC, Gustavo Roa. Aló. Hola. Rondón, Gustavo Rondón. Es que los apellidos y yo... Mira, yo he tenido fama de Cuarto Poder, que Clara Elvira, super jefa. Yo le cambio nombres a presidentes, a ministros, pero con una facilidad que, oye, pasaba... Y a geógrafos. Y a geógrafos. Y a geógrafos. Hola, Gustavo. ¿Gustavo? No, sí, nosotros no. Y queremos escucharte. Sí. Así, creo que es mejor. Así es mejor. Hay veces que la no tecnología es... Sí, eso que... la tecnología es así. El lunes estuvimos el lunes fue el martes estuvimos en un taller en Huánuco por la actualización de una estrategia de diversidad biológica y llegó el proyector, tú preparas tu presentación, pero faltó el cable. Y sin el cable HDMI, entonces la tecnología a veces nos vuelve un poquito dependientes. Pasa. Bueno, a ver, mira, Gustavo, ¿qué querrías yo que te dijeran con mi existencia vital? Prefiere el cuaderno, Anuska. Bueno, Gustavo, vamos a lo que se nos viene. Tenemos ahí ese mapa con esa ola roja, ¿sí? Que es como... Dios, es como si un tsunami nos fuese a venir, ¿no? Nos fuese a enronar, literalmente, ¿no? ¿Qué tan...? Sabemos que va a ser serio, que esto no es ni por mucho como el niño del 2017, que todos coincidís en que es mucho más grave, y el mapa, bueno, pues lo que se viene es brutal, ¿no? Ahí está esa corriente de calor, de agua del mar, o sea, de un mar cada vez más caliente y el impacto que eso va a tener, porque además es que nos viene directos, o sea, sí, sin piedad, ¿no? Efectivamente. Hoy se ha declarado en emergencia 790 y ¿cuántos, Clara Elvira? 6 distritos de... ¿Qué se nos viene, Gustavo? A ver, yo creo que para comprender lo que se nos viene hay que, sin intentar caer mucho en el rol de la docencia y todo lo demás, algo como muy directo, ¿no? Cuando uno habla de gestión del riesgo de desastres, tiene que tener en cuenta dos grandes componentes, el peligro y la vulnerabilidad. En nuestro caso, el peligro está identificado, está siendo, como bien muestra la imagen, monitoreado mes a mes, día a día. Hay una confirmación que efectivamente la anomalía del mar hoy está, bueno, hoy, no estoy seguro hoy, pero hace unos días era 6 grados por encima del promedio. El niño 97-98, si es que no me falla la memoria ahora que estuve revisando un poco, por justo este tema coincidió con la última semana de clases, entonces no sé si ha sido intencional, pero he tenido que repasar un poco el tema para conversar un poco con los estudiantes. El niño 97-98, la anomalía máxima llegó a 5 grados. O sea, más 5. Hoy, en julio, estamos en más 6. Entonces, sin querer ser como muy alarmistas, porque en teoría no es la idea, aunque algunas veces no está mal ser alarmista, porque a veces si uno no se preocupa o no pone el tema sobre la mesa, pensamos que es algo que no nos va a afectar mucho y termina pasando lo que ya conocemos muchas veces. Entonces, hoy día es 2 de julio, no sé por dónde han estado en Lima, pero un 2 de julio con el sol que hubo hoy,
no hay, por lo menos yo tengo 39 años, yo no recuerdo algo similar. Eso uno. Dos, ahí siempre, según las cuentas que sigues ahora en X, pues te van saliendo información vinculada a la temática. Me parece que fue Abraham Levy que hace un día o 2 días mencionó que la mínima que se había alcanzado era la mayor mínima a nivel Lima metropolitana, me parece en la estación del aeropuerto, desde que se tiene registros históricos, que es 1959. Entonces, a nivel del peligro, que es el evento del niño, el fenómeno del niño que se nos viene, lo concreto es que, efectivamente, a la fecha, reconociendo que este es un evento dinámico, porque la interacción océano-atmósfera depende de muchos elementos, como que se refuerza no el anticiclón del Pacífico Sur, que podría traer aguas frías a nuestro mar ya caliente, eso que puede ser dinámico de aquí hasta diciembre, hoy nos deja un pronóstico al menos como lo que vivimos en el 97-98, y según algunos otros modelos, incluso no se tiene registro de un evento de esta magnitud desde hace más de 150 años. Entonces, cuando hablamos del riesgo, el componente del peligro nos encuentra con un nivel de magnitud importante. Y luego, por estas cosas que suelen pasar en el Perú, este evento de esta magnitud nos agarra, uno, a medio año con cambio de gestión presidencial, y en enero con nuevas autoridades regionales y municipales. Entonces, si había una receta para que no nos vaya muy bien con relación a cómo vamos a afrontar el evento, es un evento de gran magnitud, el peligro, y una vulnerabilidad que por el cambio de gestión siempre genera algún tipo de retrasos, ¿no? Recuerden, el gobernador regional, el alcalde, se va a sentar el 2 de enero en su sillón, y ya va a tener ahí, si es que las condiciones no cambian, que es lo más probable, un evento del niño tocándole la puerta, si es que no, ya empezaron como las precipitaciones intensas. Entonces, ¿debemos preocuparnos? Yo creo que sí, como para dar una respuesta directa. Entonces, ¿qué puede venir? Porque tenemos en la memoria inundaciones, muchas inundaciones, y por consiguiente destrucción de carreteras y huaicos. Pero aquí se nos conjuga el hambre y las ganas de comer, porque tenemos un problema, y es que hay niño global y niño costero, ¿cierto? Correcto. Entonces, digamos, explícanos así con manzanitas cuál es la diferencia entre el global y el costero y qué puede implicar esa combinación tan complicada. Claro, ahí, digamos, como de manera súper simple, ¿no? Imaginemos Australia y el Perú. Toda la zona del Pacífico Central se divide como en subzonas, ¿no? Que aparecen unos recuadritos, como unos casilleros. El niño 4, 3, hay un 3.4, niño 1 y niño 2. 1 y 2 somos costas de Perú y Ecuador. Entonces, cuando se habla de niño global, estamos hablando de que hay un calentamiento de toda la franja del Pacífico Central, ¿no? Como está ahí un poquito en la imagen, ¿no? Niño 4, niño 3.4, niño 3. Y luego donde dice niño 1 más 2, es la zona particularmente que nos interesa, porque es la zona que está frente a nuestras costas, ¿no? Las costas de Perú y Ecuador. El 2017, por ejemplo, esto que nosotros vemos con colores rojos desde más o menos el niño 3.4, niño 3, y que se acentúa en el niño 1.2, el 2017 el aumento estaba focalizado en el niño 1.2. Por eso se llamó niño costero, porque solo se focalizó en las costas de Perú y Ecuador, nada más. ¿Cuál fue la desventaja ahí? Es cierto, la anomalía creo que llegó a ser más 2 grados, más 3, o sea, la mitad de lo que estamos ahora. Sin embargo, el calentamiento no fue posible monitorearlo con tanta anticipación, porque si ves acá el niño 4, 3.4, 3, como te va dejando un rastro de que se ha ido calentando y está avanzando hacia nuestras costas. El 2017 el calentamiento se focalizó solo en nuestras costas. Es por eso que cuando nos dimos cuenta que la anomalía ya estaba en 1, 2, 3, ya estábamos en diciembre más o menos, noviembre, diciembre, y las lluvias nos cayeron, no digo de improviso, porque el ENFEM apenas notó las anomalías, ya empezó a monitorear el tema, pero sí era de un difícil seguimiento. El niño global, que por ejemplo es el niño que ocurrió en el 97-98, tiene un patrón muy parecido a ¿no? El calentamiento empezó desde Australia, digamos, y empezó a viajar hacia nuestras costas. Hoy en día tenemos casi un Pacífico Central en anomalías, digamos, entre 3 y 4, pero tenemos una zona de nuestras costas, digamos, nuestro niño costero, donde sí encontramos esto de 6, la escala sale 7, a mí
cada vez porque esto, más o menos en abril se empezó a hablar de este tema. En abril yo me acuerdo que la escala llegaba como a 4. Entonces han pasado abril, mayo, junio, 3 meses y ya la anomalía empezó a subir a 7, ¿no? O sea, yo espero que... La anomalía puede seguir subiendo, aunque nos has explicado que puede llegar una corriente con agua fría y que aminore. Pero si ya estamos en +6, el pronóstico es que suba unos cuantos grados más, +6, que nos dices que es la mitad del 2017, o menos de la mitad del 2017. El doble. Claro, eso, el doble, perdón, del 2017 e incluso menos que en el 97. Entonces, ¿esto puede seguir subiendo, esta anomalía, estos grados del mar? El gran problema que tenemos hoy es que estamos en julio. En principio, nuestro mar, por dinámica natural, en julio es los meses donde está más frío. Sin un niño costero, sin un niño global, usualmente en verano las temperaturas del mar suben, naturalmente, digamos, ¿no? O sea, el mar en Lima en julio tiene una temperatura distinta, 2-3 grados menos que el mar de Lima en enero. Lo mismo en el mar frente a Piura, Tumbes. La temperatura no es la misma en Arequipa, Lima y Tumbes, pero en proporción aumentan relativamente igual en verano. Entonces, si hoy, con una condición en principio fría de nuestro mar, tenemos una anomalía de +5, +6, si nuestro mar se calienta de manera natural hacia los meses de verano, noviembre, diciembre, es justamente, por eso es que las lluvias intensas que afectan la costa norte del Perú empiezan más o menos en febrero o marzo, porque ya no solo es la anomalía producto de la condición El Niño global costero, es que a eso se suma a una condición ya cálida o caliente de nuestro mar, ¿no? Entonces ahí claro, ahí nos estás hablando del verano, ¿cierto? Sí. Y el verano, digamos, considerémoslo desde noviembre, pero de aquí a noviembre, ¿qué puede pasar? Digamos, siempre hablando como sobre lo que se ve hoy en los datos, y recalcando que la dinámica océano-atmósfera es justamente eso, muy dinámica. Hoy la tendencia nos dice que esto no va a cambiar a nivel, no es que vaya a disminuir el próximo mes, la tendencia es que se mantenga o aumente. Mientras más nos mantengamos en 6 +5, más probable va a ser que lleguemos a este evento, en abril, incluso en mayo, abril se empezó a hablar ya como del mega niño, ¿no? Porque claro, no hay registros históricos de un niño superior a esta anomalía que hubo el 97-98. Entonces, a nivel solo de los datos que son observables mediante los satélites que monitorean la atmósfera, ¿no? Que miden la temperatura de la atmósfera y lo demás, el escenario nos indica, y yo creo que nos debería obligar a pensar en el peor de los casos, ¿no? En el escenario más como catastrófico a nivel de magnitud de las lluvias y todo lo que esto trae, ¿no? Porque las lluvias activan las inundaciones, activan los huaicos y todo un poco lo que ya hemos podido conocer en unos eventos que me parece que yo cuando estaba en la universidad se hablaba del niño 82-83, 97-98, uno empezaba y hacia atrás en el 70, uno decía, cada 10 años hay un evento como fuerte. ¿Cuál es el problema? Que hemos tenido 2017, hemos tenido Yaku el 2023, ahora vamos a tener un niño con un evento, con un pronóstico incluso mayor. Entonces, yo creo que si no nos alarmamos hoy con este evento y no tomamos las medidas necesarias, no vamos a lograr entender que esto es algo con lo que vamos a convivir. Y creo que en la convivencia continua con precipitaciones fuertes, inundaciones, huaicos, es mejor hoy tomar todas las medidas, así después el evento no sea tan grande como pensamos, pero claro, tal vez no es tan grande como pensamos. Tal vez es uno que va a venir en 3 años. ¿Y qué medidas podemos tomar? Acá sí voy a dar mi queja pública, porque se habla mucho de medidas de prevención, ¿no? Yo escucho hay que hacer medidas de prevención. ¿Y qué medidas asociamos a la prevención, no? Limpieza de canales, muros de contención. Según la ley, ni siquiera según la teoría de la gestión de riesgos de desastres en una clase de geografía en la universidad. Según la ley 29664, la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, cuando uno habla de medidas del componente prospectivo, que son las que previenen el riesgo, son medidas que están vinculadas, por ejemplo, a
no ocupar quebradas. Eso es prevenir el riesgo. Si tú no ocupas la quebrada, previenes el riesgo, porque ahí en esa quebrada no van a haber ocupación de las personas ni uso en torno a medios de vida. ¿Qué pasó? 2017, la señora Evangelina Chamorro, me parece, Evangelina, sí, la que salió del Huayco de Punta Hermosa. Sí. Todo lo que vimos fluir en el Huayco, la señora, antes se vio una vaca, antes un chanchito, toda la infraestructura de las granjas, las viviendas precarias que estaban ahí, si hubiéramos hecho realmente medidas de prevención, no se hubieran instalado ahí las viviendas. Entonces, cuando yo hablo de descolmatar, limpiar cauces, hacer más alto el muro de contención, estoy hablando de medidas que corrigen el riesgo. Es un riesgo que ya está instalado y busco reducirlo. ¿Por qué hago este énfasis? Porque siento que al decir vamos a hacer medidas de prevención y realmente no son medidas de prevención, estamos asumiendo o nos estamos rindiendo con ese otro aspecto tan importante de evitar que las personas ocupen las quebradas, ocupen las llanuras de inundación, claro, y nos autoengañamos. Y eso lo dicen muchas autoridades, que vuelvo y repito, esa era, que lo diga ustedes, creo que en el lenguaje pues coloquial utilizamos muchas veces palabras que no necesariamente tienen como el significado adecuado, diferencia entre tiempo y clima, qué sé yo, pero que una autoridad diga, vamos a hacer medidas de prevención, como un muro de contención, yo digo, uy, bueno, o sea, la autoridad tendría que tener súper claro qué es una medida de prevención, qué es una medida más bien como del componente de correctivo, de corregir el riesgo, y claro. Gustavo, pero ya, las quebradas ya estamos. O sea, llevamos 80.000 años cubriendo, claro, las quebradas, cubriendo cómo se activan las quebradas, porque además es sequía en unas zonas, corrígeme, pero una de las posibles consecuencias es lluvias extremas, pero también sequías extremas, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? Con el riesgo de incendios, donde no hay nada para atajar esos incendios. Quiero decir, ¿no? En el efecto del Niño, en el 2017, los que cubrimos, los que estuvimos ahí, aquello era, o sea, el mar, o sea, la tierra convertida al mar. Y porque había unos cuantos helicópteros que se habían comprado, y hay que decirlo, durante el gobierno de Ollanta Humala, y unos camiones, los camiones MAN. Si no, no había forma humana y se concentró en Piura. Ahora son 794 distritos, casi la mitad de los distritos, como decía Clara Elvira. La mayor parte de las autoridades no han hecho su trabajo, seamos honestos, porque nunca lo hacen y no lo han hecho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy ha salido publicado que Keiko Fujimori, una de las primeras cosas que haría es pedir facultades especiales al Congreso para prevenir el Niño. Pero ¿qué se puede hacer con lo que hay ahora? ¿Qué se puede hacer? O sea, ya de emergencia, ya no vamos a... ¿Hay que trasladar a esa gente o qué? Digamos, los estados de emergencia, dejando de lado la tentación que puede implicar un estado de emergencia para temas no tan limpios, digamos, a nivel de contrataciones, imaginando que el estado de emergencia se utiliza de manera adecuada y en verdad se está haciendo para justamente intentar reducir al máximo el impacto que podría tener el evento. En esa línea, efectivamente, limpiar canales, descolmatar ríos. Limpiar canales porque muchas veces vemos a las quebradas, a los ríos que cruzan nuestras ciudades como el basurero, pero como tiene un muro y yo si tiro mi basura, atrás no se ve. Esta salida, usualmente con un curso de letras, de estudios generales de letras en la universidad, vamos a Chosica, porque Chosica a nivel de huaicos, si uno pone Huayco Chosica 98, le sale una noticia, Huayco Chosica 99, y todos los años podría tener un recuento, e incluso a veces es la misma quebrada. Entonces, ahí sirve descolmatar, limpiar los canales. Efectivamente, sirve para ese momento, pero al año siguiente vas a tener que hacer lo mismo, vas a tener que estar monitoreando y, digamos, teniendo el optimismo de que el evento no sea mayor a lo que tú has identificado como hasta aquí va a llegar el nivel del río porque hasta aquí he puesto mis sacos de arena, ¿no? Si el nivel sobrepasa, la quebrada sobrepasa tu saco de arena, empieza la afectación. Entonces... Claro. Pero, ¿y cómo, Gustavo? Porque una cosa es, las inundaciones son brutales.
¿sí? Porque además en las inundaciones yo aprendí algo que es que la gente pide agua porque tiene sed, ¿no? Que esto es como contradictorio en sí mismo, ¿cierto? Pero los incendios, eso sí que es brutal. Y ahí no hay forma humana de subirse a ningún techo ni de nada, ¿sí? ¿Qué puede hacer una municipalidad o una zona con riesgo de incendio, que es lo que también va a venir? Además, en las zonas más vulnerables. Correcto. Y como tú lo mencionaste, Anuska, hace un momento, el evento del niño tiene impactos como muy diversos, entonces es muy complejo, porque claro, uno siempre espera la mejor reacción del Estado, pero también es cierto que hay que reconocer la complejidad del evento, ¿no? Porque puedes tener incendios en la Amazonía, puedes tener inundaciones en ámbitos urbanos que te genera un tipo de problemática, ¿no? Como la fotografía que pusieron hace un momento de Piura, ¿no? El Real Plaza de Piura inundado, parecía una piscina. Pero estas inundaciones en el espacio rural, por ejemplo, se traducen en pérdida de cultivo. Un agricultor cuando pierde una campaña no es que pierde sueldo, no pierde sueldo de un mes, claro, tal cual. No pierde un mes de trabajo, pierde 6 meses, por ejemplo, 4 meses, dependiendo del cultivo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Vamos a dar bonos? ¿No vamos a dar bonos? Vamos a intentar desde ahora, porque claro, cuando ya el evento te cayó y te afectó, el Estado está con tantas cosas que hasta que alguien diga ya, y el bono para aquí, el bono para allá, tal vez el bono llega después de 2, 3 meses. ¿Qué hacen las personas que han perdido su fuente de ingreso durante esos 2, 3 meses afectadas? Los caminos. La anécdota es que el limón en el 2017 se volvió pues un commodity, ¿no? La gente cambiaba limones por joyas. Eso que puede ser anécdota, imaginémonos, hay que imaginarlo en el impacto que se espera. Ya no solo es que no llegue el limón. ¿Qué pasa si en verdad Lima, por bloqueo de carreteras, empieza a tener desabastecimiento de alimentos? Como en algún momento se dijo, bueno, el que puede, pues comprará y tendrá en su refrigeradora comida para un mes y la pasará tranquilo, pero si más o menos conocemos la realidad de nuestro país, las personas en principio viven en el día a día. Claro, entonces, ¿qué hacemos ahí, por ejemplo? Pues hay otro commodity que se pone pues por las nubes con esta circunstancia, que es la anchoveta. El Perú ha sido protagonista en el Times en Londres con un artículo, ahí tenemos algunas capturas del reportaje, un reportaje que está diciendo que la mariscada en todo el mundo se puede ver afectado por lo que le pase al Perú. ¿Por qué? Básicamente porque la anchoveta es materia prima del alimento del salmón, de pescados que se consumen en todo el mundo, de aceite de pescado y de harina de pescado que se utiliza para criaderos, y que ya hay otra página especializada en acuacultura, en acuacultura, que se llama Mi Peces, que está citado en el reportaje del Times, que dice que ya se notan incrementos de 3% en los precios de los pescados en el mundo por cuenta de la reducción de la producción de anchoveta. La producción china también se ha reducido y eso ha generado pues un incremento de los precios de la comida para estos animales, particularmente el salmón está viéndose afectado en todo el mundo. O sea, esto no es solamente para los que viven en la quebrada, sino que esto tiene una cadena que va a complicar mucho y que va a complicar las cifras macroeconómicas también, las cifras de la pesca, ¿no? Y las cifras de exportación de harina y aceite de pescado. Esto está muy complicado. Y eso, por ejemplo, es interesante porque a veces asociamos la gestión de riesgos de desastre a un evento puntual, ocurre, pasa y luego nuestra vida pues continúa normalmente, que puede ser que para algunas personas sea así. Como Estado, el impacto que puede tener cierto evento en puntos de PBI te puede llegar a arrastrar tu famoso balance macroeconómico anual. Si tenías una proyección de crecimiento de 5, te cae un evento del niño extraordinario
y ese crecimiento de 5 pues pasa a ser 2, pasa a ser 1, la anchoveta, incluso hay, digamos, los peces, al igual que las personas, tenemos como un confort térmico, digamos, ¿no? A algunos le gusta más el frío, a otros le gusta más el calor. La anchoveta está por aquí en nuestro mar nadando, comienza a ver que se empieza a calentar, y dice, bueno, en verdad yo ya no me siento tan cómodo con esta temperatura y me voy. Se va la anchoveta, es más difícil tener la captura para ¿no? el desembarque, la producción de harina de pescado, alimentos y todo lo demás. Y bueno, la industria de harina de pescado es una industria importante para nuestra economía, por ejemplo. Entonces, desde ya estamos sintiendo los impactos que va generando el niño cosero. Me parece que el mango, por ejemplo, que también es uno de los productos más importantes a nivel de cultivos en Piura, el mango necesita una temperatura para poder dar la floración. Entonces, al aumentar la temperatura, como ya tenemos eso, la temperatura, no del mar, la temperatura ambiental, ¿no? Ya el mango, por ejemplo, está produciendo menos. Eso ya es un impacto a nuestra economía y como mencionaba Anuska, las personas que viven de eso, porque no es lo mismo producir mango y esperar vender 100 a producir y vender 25, ¿no? No solo eso, hay otra cosa, ya tenemos que ir terminando, Gustavo, Sí, pero perdón. por ejemplo, los que venden ropa de abrigo. Los que venden ropa de abrigo, claro, en Puno hay nevadas, ¿no? Se ha previsto que va a haber nevada hoy, mañana en Puno, 2 grados, y nevada, sí, en Puno. Pero en Lima, pues la economía también en invierno se mueve con calentadores, con medias, con pijamas térmicas, con cobijas. Eso no se ha podido vender. No, hay liquidación en todas las tiendas de ropa de abrigo. Claro, porque todo el mundo está con camisa, polo, nada, se saca una chompita y ya está. Pues bueno, es el momento. Sí. Si quieren comprar ropa de invierno, es el momento, pero guárdenla bien porque el próximo invierno, por lo que ya tenemos proyectado, ¿no? Porque recuerden, vamos a entrar a un evento del Niño Extraordinario, 27, no es que 27. Llueve en marzo y el invierno del 27 ya es normal, no, el invierno del 27 también va a ser cálido, entonces no está mal comprar de acá a un par de años, ¿no? Así que, y perdón, la última, ventiladores, aire acondicionado, si alguien en verdad necesita estar bien fresquito, yo recomiendo también comprarlos ahora, porque seguramente así como en pandemia una mascarilla KN95 llegaba a costar 50 soles por la demanda, con el calor que se espera para el verano próximo, los ventiladores y los aires acondicionados también seguramente. Pero ya no para la gente que quiere estar fresquita, sino para los enfermos. Por ejemplo, los hospitales. Se está sintiendo ya el calentamiento global y en lugares donde no se necesitaba normalmente aire acondicionado, si hay personas enfermas, te cuesta mucho más respirar, es insoportable para ellos y hay que poner aires acondicionados. Tú dime, a ver, en qué instituciones o en qué hospitales hay plata para poner aires acondicionados. Pues, no hay para el ascensor, para las camillas. Bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias por a estar ustedes. con nosotros. Un gustazo. Hasta Igual, la próxima. Menos diciendo las cosas que vas haciendo.